Muy buenas a todos, en este vídeo vamos a ver dónde y cómo se ha llevado y se lleva a cabo el diseño completo de la marca Dacia. El diseño inicial tiene lugar en el French Techno Center, el centro técnico que hay en Francia de la propia marca Renault. Es aquí donde se inicia todo el proceso, todo utilizando por supuesto una tecnología de última generación utilizada por todo el grupo y donde sus diseñadores dan rienda suelta a la imaginación para sacar los primeros bocetos iniciales. El diseño interior, pantallas, todo lo que pueda dar lugar a la imaginación se plasma aquí. En esta imagen estamos viendo uno de sus diseñadores cómo está diseñando el faro trasero, en cual en una propia entrevista a los diseñadores indicaron de que se basan en el dibujo del cuarzo y que las piezas en sí se unirían como piezas de Lego. Todo esto pues da lugar a este nuevo diseño que será integrado dentro de toda la gama Dacia. Reuniones del personal directivo donde finalmente pues toman las decisiones de cómo debe de finalizar el producto. Como veis, pues aquí se ve el faro, sí que va a quedar un poquito más largo, más corto, cómo quedaría mejor, basándose incluso un poco en el diseño del Clio, que se ve una pequeña imagen, la introducción de logos de la propia marca dentro del propio faro, ver cómo quedaría, hacia dónde mira cada cosa, pues todos estos detalles se miran en este tipo de reuniones. En cuanto al tema de diseño, como vemos, todo tiene que ir en una línea, lo que es la Y va en correlación a lo que sería la parrilla, lo que es la aerodinámica se está cuidando mucho más para que haya un menor consumo, diferenciación, eso sí, algo muy importante que han recargado, lo que es la gama Stepway y la gama normal, pues va a haber aún más diferenciación gracias a algunos detalles como en los antinieblas, la parte trasera que también pues tiene mayor carácter y una mayor personalización con estos salientes, y luego ya el interior que todo pues iría en una línea con totalmente renovado y más moderno. De aquí pasaríamos ya a Rumanía, a Renault Bucharest Connected, el centro de diseño que se encuentra en la capital rumana, donde ya pues se darían, digamos, los últimos retoques. Trabajan conjuntamente con lo que sería la central de Renault allí en Francia, y es aquí donde ya se, digamos, trabaja más a fondo lo que son los bocetos ofrecidos por los primeros, donde los ingenieros pues ya deben de saber qué es lo que se puede plasmar realmente en un diseño real o que no. Pues siempre obviamente hay que acatarse y adherirse pues a los presupuestos que tenga la propia marca, donde muchas veces pasa que el diseño inicial pues no tanto tiene que ver con el final, ya bien sea por coste, por practicidad o porque quizás no se pueda llevar a cabo. Y de aquí pues nos iríamos a otro departamento donde se llevaría ya a cabo lo que sería el diseño interior de los materiales, ver qué color se va a aplicar a la carrocería, ver aquí en el tema de interiores, como veis, pues qué tipo de detalles podemos añadir a lo que sería la tapicería para que tenga siempre y vaya en concordancia con el color exterior, ver qué pasaría más aquí o allí, ver si habría que modificar algún que otro detalle, comprobar eso sí que funcione todo correctamente pues antes del propio montaje final. Y de aquí pasamos pues a otro departamento en el mismo edificio donde se realiza pues el diseño exterior que sea exactamente igual que el interior. Como sabéis, con las formas poligonales que hay hoy en día, las curvas, pues las tonalidades varían según la luz del sol, y hay que buscar pues siempre un color interior neutro quizás que pues pase lo que es el exterior con el interior siempre, y que da igual la luz que haga fuera, que más o menos pues sea un color distinto, porque obviamente no es lo mismo lo que es la chapa que lo que es el plástico. Y ya pasamos a otro departamento donde se analizan lo que son los materiales, bien a tipos distintos de plástico, según los polímeros, pues la cadena de polímeros pues otorga una dureza u otra, una resistencia. El tema de la llanta es lo mismo, pues diferentes tipos de aleaciones ofrecerán un mejor brillo, material, lo que sería también para el color.
ya son cosas técnicas que están pues obviamente los ingenieros analizando, o bien si incluso si hay que modificar algún tipo de pieza. Hoy en día pues con la calidad de la impresión 3D mucho más fácil, pero aún así pues quizás hay que analizar, como veis aquí, pues hacer alguna marca y modificar para el tema resistencia o algún que otro factor. Y aquí se observa también la nueva tecnología que aplica Dacia, donde está tocando con el guante, que llevar una pequeña capa de imprimación con el cromado. No es un cromado como anteriormente, sino que esta vez pues Dacia ha optado por una opción mucho más económica y dicen que mucho más efectiva. Salpicaderos que siguen manteniendo pues lo que sería el plástico duro, digamos, pero que añadirían pues una serie de detalles de tela que veremos un poquito más adelante. Aún así, pues hay que diseñar cada uno de los sistemas, más que ahora lleva varios, pantalla o también el media control. Y de aquí pues ya pasaremos al centro de ingeniería del producto, también allí mismo en el mismo centro, digamos, en Bucarest, en Rumanía, pues donde se analizan ya pues diseños finales a ordenador de cómo quedaría externamente, internamente, ya digamos que sería lo último antes de montar pues el coche completo. Aquí pues se realiza todo, y una cosa muy importante que indicaron en una entrevista a los propios directivos de Dacia es que debido al COVID hubo retraso, pero se ha hecho lo que nunca se había probado antes, y es que cada uno trabaje desde su propia casa, mucho pues teletrabajo, digamos, que han realizado todos los técnicos, cada uno de ellos pues de su propia casa, y que no siempre han trabajado desde allí in situ, en el mismo lugar. Aquí pues se realizan de todo, como veis, diseños en 3D, en los cuales pues incluso se aplican alguna que otra mejora estética, alguna que otra solución. Aquí como veis pues incluso ya le aplican lo que sería el techito solar también. Ver pues como veis cómo quedaría el coche con las puertas abiertas, cerradas. Hoy en día la tecnología permite que todo esto se vea pues mucho antes de que el coche en sí exista realmente como tal. Esto, además de lo mencionado, pues permite, pues lo dicho, aplicar todo tipo de accesorios. Como veis, el resultado final, el aplicarle, como veis, pues un techito solar, el cambio de la que sería la antena, diferentes tipos de soluciones, como la nueva barra de techo, que es una buena solución que está introduciendo Dacia en sus modelos. Verlo todo en sí, en fin, como veis, incluso las famosas llantas Flexwell que están ahí, pues esas llantas de acero que con el tapacubo parecen pues que sean unas llantas de aluminio, aunque no lo son, pero bueno, tienen sus ventajas también en caso de que haya algún que otro arañazo. Y poder ver los colores. Dacia, eso sí, introduce el nuevo color rojo. Nunca he visto este color, digamos, esta tonalidad de color rojo. Pues también la introduce, como puedo dejar arriba a la derecha del vídeo por si aún no lo habéis visto, y podréis ver los colores y todo el equipamiento oficial que ya está ofreciendo Dacia en sus modelos. Distintas soluciones interiores, como veis, la pantalla, lo que sería la tonalidad, en función de la gama que escojáis, pues tendrán acceso a uno u otro. Aquí, por ejemplo, no están todavía lo que serían los detallitos de tela que va a llevar el propio coche siempre a juego con la tapicería, en las puertas, en la parte central del salpicadero o incluso abajo. Ver cómo quedaría cada uno de los sistemas. Estoy viendo aquí el media control, el media nav, y luego pues lo mismo que hemos visto con el Sandero, pues sería con el Logan. Aquí también, pues gracias a este tipo de diseños, se pueden aplicar soluciones mucho antes de que el coche pues ya esté listo, digamos, en la calle, o que estuviese ya pues en producción. Se puede ver exactamente el diseño completo y lo que permite la tecnología, que es pues ver una imagen casi que real. Y es aquí donde yo iba antes, esa solución que estáis viendo, un compartimento para el maletero de Logan, donde se puede separar todo, lo que serían las banquetas, como veis, pues se quita directamente lo que es la tapicería y ver cómo queda, si encajaría una pieza o no. La teoría que poco tiene que diferir de la realidad, donde se ve también el doble fondo del maletero para algunas opciones que podéis pues bien ponerlo más alto, más bajo, y todo esto pues obviamente lo van hablando aquí en este tipo de reuniones que realizan. Aquí incluso ya estáis viendo que trabajan con el teletrabajo, hablando con conferencia o incluso hablando con el centro francés, pero ya mantienen los compañeros ahí unos con otros las distancias, porque esto ya seguramente sería en plena pandemia, digamos. Y luego en la oficina igual, como veis, pues hay una persona por mesa, se han tenido que dividir un poco, dicen que fue un poquillo complicado por ello, por un poco la falta de espacio, que se han acostumbrado a trabajar un poco más juntos unos a otros.
Y esto obviamente fue el principio, y luego lo que es teletrabajo. Aparte de esto, pues cuando la cosa se puso peor, ya lo que hicieron es mucho teletrabajo, y desde su propia casa cada un ingeniero con su parte del proyecto, pues imagino que lo hablarían unos con otros. Esto es lo que ha llevado a cabo de que se haya retrasado cosas, de que quizás pues se hayan cancelado algunos tipos de proyectos que iban a salir a la luz, que estaban preparados y que finalmente pues no lo ha salido. Es aquí donde también se realizan todo lo que serían para el tema del diseño con la seguridad, donde vemos el análisis de las puertas, donde vemos el aislamiento que tendría cada cosa en caso de golpes, incluso los refuerzos que habría que aplicarles al tema de chasis y todo y demás. Pues se hace todas las pruebas en ordenador, incluso antes, luego pasarán las respectivas pruebas del EuroNCAP, aunque seguramente pues las pasará con buenas estrellas porque están aplicando la última tecnología. Es más, decir que Dacia pues va a aplicar tecnología que aún no es obligatoria hasta 2022, pues se la va a aplicar en sus propios modelos de 2021, los modelos que van a salir ahora mismo. Pero gracias a esta simulación pues se puede ver un poco así en la teoría de cómo se comportaría cada uno de los tipos de materiales y refuerzos que haya incluido. Incluso el tema de airbags, va a llevar airbags de cortina, va a llevar airbags normales, airbags laterales, o sea que va a llevar más airbags que nunca también. Y ya después de todo esto pasaríamos a la producción final, la cual pues os mostraré en otro vídeo. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete al canal si aún no lo estás, dale a la campanita para no perderte ninguna de las novedades que vaya subiendo, y ya sabes que también estamos en Facebook y en Instagram. Busca Dacialízate. Un saludo y hasta otra.